Dios les bendiga, bienvenido a la Biblia en un año, día número 222. Estamos en el libro de Job y vamos a considerar en el día de hoy los capítulos 30, 31 y 32. El capítulo 30 de Job actualmente contrasta su previa experiencia, cual mencionó en el capítulo 29. Mientras que en el previo capítulo Job describió su virtud y estima entre los de su ciudad, en este capítulo Job cuenta la desgracia cual actualmente vivía como resultado de su calamidad. En semejanza a los previos discursos en Job, este discurso se puede dividir en segmentos. Para nuestros propósitos observaremos cuatro segmentos particulares. El primer segmento se encuentra en los versos 1 al 8. Comienza con la descripción de los hijos de los hombres menos deseados de la ciudad, riéndose de Job y burlándose de él. Los versos 2 al 8 describen los padres de los jóvenes cuales se reían de Job. Noten en el primer verso que Job menciona que no desdeñaría poner a los padres de estos jóvenes con los perros cuales guardaban su ganado. O sea que Job no estimaba a estos hombres como dignos del mínimo respeto. En el resto del segmento explica por qué. Los describe como hombres gastados, sin fuerzas, hombres pobres, solitarios, desechados por la gente y viles. El segundo segmento se encuentra en los versos 9 al 15, cual regresa al tema de los jóvenes, los hijos de los hombres descritos en los previos versos. Trata acerca del trato de Job por tales jóvenes. Comienza en el verso 9 diciendo que se burlaban de él y en el verso 10 explica que no tan solo se alejaban de Job, sino que también le escupían hasta el mismo rostro al verlo cerca de ellos. Aparte de lo asqueroso que sería el escupirle el rostro a un individuo, era el mayor insulto en la cultura hebrea. Noten en los versos 12 al 15 que Job parece indicar que por motivo primeramente del maltrato a manos de estos jóvenes y segundo por la aflicción de Dios, las multitudes de su pueblo se unieron a su desprecio y luchaban también contra él. El tercer segmento se encuentra en los versos 16 al 23. Este segmento contiene dos partes de un mismo argumento. Primeramente, en los versos 16 al 19, Job describe su quebranto como producto de la aflicción con la cual Dios lo ha afligido. Debemos recordar la indicación en el previo capítulo de que Job estuviera padeciendo por meses. Noten en el verso 17 que su condición física aún le angustiaba, causándole mucho dolor en su cuerpo y siéndole impedimento a su sueño. La segunda parte del segmento sigue la descripción de su padecimiento, pero en un discurso dirigido hacia Dios mismo. Noten en el verso 20 cómo Job describe su clamor a Dios siendo contestado solo con silencio. Llama a Dios cruel hacia él en el verso 21. Describe sus circunstancias como si Dios lo hubiese trepado al viento como a un caballo y luego de cabalgar sobre él, desvaneció todo lo que tenía, como desaparece el viento. La indicación es que Job haya caído como de un caballo salvaje, siendo también herido en el proceso. Termina estas palabras en el verso 23 con la presunción de que Dios lo llevaba hacia la muerte, donde terminan todos y, como leemos en el siguiente segmento, ninguno puede contender con Dios. El último segmento se encuentra en los versos 24 al 31. Comienza precisamente con la explicación de que ninguno de los muertos contendería con Dios. Esto va en línea con su resolución de expresar su queja a Dios mientras estuviera con vida, como hemos visto en sus previos discursos. Noten en el verso 25 cómo Job explica que había llorado al afligido y el menesteroso, indicando el tiempo en cual estuvo en posición de ayudarles. Su propósito es explicar que se había compadecido con los afligidos y menesterosos, contrario a la reacción de los demás con él. Deben notar que Job en dos ocasiones, en los versos 28 y 30, describe su condición como ennegreciendo su piel y no por el sol. Lo probable es que su condición de llagas había causado que su piel oscureciera durante su proceso de enfermedad. Algunos han indicado hemorragia bajo la piel como motivo de la descoloración de su piel. Noten en el verso 30 que su piel se le caía, probablemente indicando parte del proceso de las llagas, en el cual la piel muere y se cae mientras el cuerpo intenta sanar. De todos modos, Job se encontraba en una condición de salud delicada. La referencia a los chacales y avestruces trata del sonido o lloro cual hacen estos animales de noche. Job aparentemente clamaba en su angustia como estos animales clamaban en la noche. El verso 31 describe el lamento de Job.
El capítulo 31 contiene la justificación de Job en un último capítulo de su discurso. Job menciona 8 aspectos particulares en los cuales ha mantenido su justicia. Comienza en los versos 1 al 4 con su integridad sexual, en que había sido fiel a su esposa y hecho pacto con sus ojos de no mirar a otra mujer con intenciones inapropiadas. En los versos 5 al 8, Job describe su integridad en hablar verdad y vivir con integridad hacia los demás. Notarán en este segmento de versos que Job jura sobre su integridad, diciendo que si estuviera mintiendo, ciertas calamidades le sobrevinieran. En esta ocasión dice que si mentía, que su siembra fuera de otro y que no disfrutara del fruto de sus campos. En los versos 9 al 12, Job describe en mayor detalle su fidelidad matrimonial. Este detalle es importante, dado la única descripción cual tenemos de la reacción de la esposa de Job ante toda su calamidad en el capítulo 2, verso 9, cuando le dijo que bendijera a Dios y se muriera. Aparte de la indicación de conflictos en su matrimonio, Job mantiene que ha sido íntegro en su relación matrimonial. Noten el uso del término moler en el verso 10 con referencia a una relación sexual. Esta referencia y otra en el libro de Isaías han sido utilizados por algunos teólogos para explicar la situación de Sansón en el libro de los jueces luego que estuviera en la cárcel. En vez de lo que pensamos al leer que los filisteos pusieron a Sansón a moler pensando en una piedra de molino, estos teólogos explican que los filisteos lo echaron con mujeres en un intento de adquirir hijos con fuerzas semejantes a las de Sansón. Noten en los versos 11 y 12 cómo Job describe lo que sería el ardor de la pasión desordenada hacia una mujer que no fuera su esposa. En los versos 13 al 15, Job describe su justicia para con sus criados, la mayoría de los cuales habían muerto en los eventos de la apertura del libro. Noten en estos versos cómo Job utiliza su justicia en la plegaria de sus criados como motivo de su anticipación de que Dios haría lo mismo con él, prestándole atención y oyendo su clamor. En los versos 16 al 23, Job describe su integridad en atender a los pobres, las viudas y los huérfanos. Explica cómo les dio de comer, cómo le fue en lugar de padre a los huérfanos y cómo vistió a los necesitados. Noten de nuevo el juramento de Job diciendo que si hablaba mentiras, su hombro se le cayera y su brazo fuera quebrado. En los versos 24 al 28, Job interesantemente describe su integridad en la prosperidad. Job explica que no tomó confianza en sus riquezas ni se enorgulleció por su prosperidad. Al contrario, menciona que se mantuvo humilde como para no negar al Dios soberano. En los versos 29 al 37, Job describe su integridad en amar y cuidar aun a quienes le aborrecían y eran inicuos hacia él. Noten en el verso 30 que evitó pecar maldiciendo a su prójimo. Job describe cómo alimentaba a los de su casa y abría su casa a quienes pasaban por la ciudad. Uno de los elementos importantes de este segmento se encuentra en el verso 35, en donde Job menciona a su adversario. La palabra cual se usa para adversario en este instante es distinta a la palabra cual se utiliza en los primeros capítulos, cual fue traducida como Satanás. Esta referencia es a un adversario humano. Job explica que su caso delante de Dios sería fácil si quienes los acusaban de pecado hubiesen escrito sus acusaciones para ser presentadas delante de Dios y fácilmente pudieran ser refutadas. El capítulo termina en los versos 38 al 40 con una mención interesante de la integridad de Job. Job explica que ha sido justo en el trato de su tierra. Esto pudiera parecer una ridiculez hasta que observamos el motivo del cautiverio de Israel en varios libros del Antiguo Testamento. Daniel, Jeremías, Esdras, Segunda de Crónicas, Levítico y Deuteronomio, todos hacen referencia al trato de la tierra como motivo del cautiverio del pueblo. Que Job estuviera mencionando su integridad en el trato de sus tierras aún antes de la imposición de la ley nos indica que Job conociera mejor a Dios de lo que muchas veces hemos imaginado. Noten las palabras al final del capítulo indicando que Job terminó no tan solo sino todos sus discursos.
El capítulo 32 nos introduce un cuarto amigo de Job, compañero de Elifaz, Bildad y Zofar, el cual se llamaba Eliú. El discurso de Eliú ocupa 6 capítulos, de los cuales este es el primero. Noten las condiciones bajo las cuales Eliú habla. Primeramente debemos notar que Eliú habla con ira contra Job y contra sus amigos. Su enojo contra Job es porque Job parecía justificarse más él mismo que a Dios. Su ira contra sus amigos es porque no habían podido convencer a Job de su error. Las palabras de Eliú comienzan en el verso 5, donde menciona que no había hablado todavía porque era más joven que los demás y esperaba que su sabiduría se evidenciara en los previos discursos. Todo este capítulo trata acerca del motivo por el cual Eliú se atreve a abrir su boca y hablar contra Job y sus amigos. Comienza su discurso en los versos 5 al 10, explicando que anticipaba la sabiduría de sus amigos en contestar a Job. Sin embargo, como menciona en los versos 8 y 9, Eliú reconoció, interesantemente, como Job mismo había explicado en el capítulo 28, que la sabiduría no era producto de años, sino que provenía directamente de Dios. En los versos 11 al 14, Eliú condena a sus amigos por no haberle hablado sabiduría a Job. Explica que había esperado pacientemente para una contesta cual tuviera sentido y trajera convicción, pero no llegó. El capítulo termina en los versos 15 al 22 con la descripción de lo que lo impulsaba a hablar las palabras contenidas en los próximos 5 capítulos. Eliú se maravilló de que sus amigos ya no tuvieran más palabras con las cuales contestar a Job. En su silencio, Eliú hablaría. Notaremos en nuestra lectura del discurso de Eliú que presenta muchos de los mismos argumentos cuales sus amigos ya habían presentado. Estos han sido los capítulos 30, 31 y 32 del libro de Job. Espero el video les sea de provecho y nos veremos por esta parte otra vez mañana. Dios me los bendiga. Dios les guarde.